Benson recibe los regaños del señor Mellard por tener una pésima gestión del parque. Desde su punto de vista, los culpables son Mordecai y Rigby, pero para Mellard eso no importa, porque el gerente es Benson y es él quien debe poner orden. Como si la situación no fuera ya un desastre, Mordecai y Rigby aparecen atravesando la pared con el auto. Mellard, furioso, exige una explicación. ¿Por qué están haciendo una tarea que él le ordenó directamente a Benson? Pero todo empeora cuando Mordecai da marcha atrás y cae desde el segundo piso, destrozando aún más el auto. Mellard no soporta más, convoca una junta. Su discurso es breve pero hiriente. Benson será relevado de su cargo y en su lugar, Susan tomará el control. El parque era un desastre, pero ahora todo se hará a la manera de Susan. Todos reciben sus tareas habituales, todos menos Benson, porque ahora el antiguo jefe es enviado junto a Mordecai y Rigby a recoger hojas. Y ahí es donde empieza el verdadero golpe. Mientras trabajan, el par de amigos sugieren que se acostumbre a su nuevo rol, que con el tiempo todo se vuelve normal. Pero Benson no puede soltar su papel, se niega a recoger hojas, y en cambio hace lo único que sabe hacer, regañar. Les recrimina que son flojos, que no hacen nada, pero ellos le responden algo que lo rompe más de lo que parece. Él tampoco está haciendo nada. Aburridos, Mordecai y Rigby deciden hacer lo de siempre, flojear. Benson duda, tiene miedo de ser despedido. No cree que alguien se trague la excusa de que solo están descansando. Pero la verdad es que si hay alguien que siempre cae en esa mentira, él mismo. Y así los tres se van a flojear. Al principio Benson se resiste. Se siente fuera de lugar, incómodo, casi culpable, pero poco a poco algo cambia. Empieza a relajarse, empieza a romper reglas, empieza a sentirse libre. Tan libre que por primera vez en su vida se siente vivo. Pero mientras para Benson esto es un despertar, para Mordecai y Rigby es solo otro día más. Y cuando deciden volver al trabajo, Benson se niega. Ha probado la libertad y no quiere regresar jamás. Mordecai insiste, Susan se está acercando. Sin opciones, fingen que están lavando el auto de Mellard. Susan aparece y nota algo de inmediato. Benson no está ayudando. Le pregunta por qué y él responde sin filtros. Simplemente no tiene ganas. Susan lo amenaza con despedirlo, pero Benson ya cruzó una línea. Siente que ha perdido demasiado tiempo en un trabajo absurdo, así que le pide que lo haga, que lo despida. Y Susan lo hace sin pensarlo. Pero lo que debería ser una caída se convierte en celebración. Benson grita como Mordecai y Rigby. Al fin es libre. Y antes de irse, incluso los invita a acompañarlo. Pero ellos no pueden, necesitan de trabajo. A Benson eso ya no le importa, se va del parque feliz. Mientras tanto, Susan comienza a mostrar su verdadero rostro. Explotación, control, obsesión. El parque deja de ser un lugar tranquilo y se convierte en un lugar hostil. Rigby está harto, no quiere trabajar para alguien así. Y Mordecai empieza a cambiar. Literalmente empieza a parecerse a Susan. Mientras tanto, Benson vive su libertad. Hasta que una simple hoja arrastrada por el viento lo confronta. Antes la habría recogido, ahora no. Y en ese momento aparece alguien, un hombre descuidado. Su nombre es Dientro. Dice que piensa igual que él. ¿Para qué trabajar? Para ganar dinero y comprar cosas. Eso no es vida. Incluso entiende a Benson porque él también fue gerente del parque, pero eligió la vagancia. Benson lo observa y se da cuenta de algo incómodo. Eso es en lo que podría convertirse y no le gusta. Corre para recuperar su empleo. Cuando llega, intenta hablar con Susan, pero no es ella, son Mordecai y Rigby. Transformados, convertidos en versiones de Susan. Le piden ayuda, no pueden parar de obedecer órdenes, y justo entonces Susan aparece detrás de Benson. Este la enfrenta, le dice que no puede seguir tratándolos así, que los está convirtiendo en ella. Que eso no es liderar. Susan lo cuestiona, ¿qué sabe él sobre administrar un parque? Y Benson responde no con palabras sino con acciones. Le da una orden a los chicos, jueguen videojuegos y poco a poco empiezan a volver a ser ellos mismos. Cada acción, cada momento los reconstruye. Hasta que finalmente la transformación se rompe. Pero no termina ahí, los demás trabajadores llegan, también transformados, también convertidos en Susan, dando órdenes, repitiendo el ciclo, y Benson hace lo único que puede romperlo. Les ordena flojear, incluso los amenaza con despedirlos si no lo hacen. Y uno a uno todos regresan a la normalidad. Susan se queda sola, sin control, sin poder, y entonces se quiebra, se retuerce y escapa. Pero no desaparece, regresa como una versión gigante de sí misma, y decide que solo hay una forma de lidiar con trabajadores así, aniquilándolos. Arranca un edificio y está a punto de aplastarlos cuando Mellard aparece.
Le grita que esa no es la forma de manejar el parque, pero Susan no escucha. Lo levanta con intenciones oscuras. Mellard, aterrado, le pide ayuda a Benson, pero Benson no puede hacer nada, no sin su empleo. Así que Mellard accede, le devuelve su puesto, pero Benson quiere algo más, las llaves del auto, y sin dudarlo se las entrega. Benson sube al auto, toma distancia y por un momento parece que está listo para sacrificarse, pero antes despide a Susan. Se lanza directo hacia ella, pero justo antes del impacto Dientro aparece. Se sube al auto en movimiento y dice algo que cambia todo. Él ya vivió su vida, Benson aún no, y sin darle opción lo expulsa del auto. Dientro continúa, rompe los tacones de Susan y el auto impacta contra un muro, encontrando así su final. Ella cae de vuelta al agujero del que salió. Todo termina, el parque se salva y Benson vuelve. Todos están felices, incluso Mellard le dice que siga siendo como hasta ahora. Pero Benson no celebra, no del todo, porque en cuanto regresa hace lo que siempre ha hecho, ordena volver al trabajo. Y es especialmente duro con Mordecai y Rigby. Pero cuando se aleja, el par decide que es hora de ir a jugar videojuegos. Los ve por el retrovisor rompiendo las reglas, siendo ellos, y entonces sonríe, porque después de todo es bueno estar de vuelta. Al final, este capítulo gira completamente alrededor de Benson, porque él empieza a creer que su problema es el trabajo, que lo que necesita es liberarse de todo eso que lo estresa. Y cuando lo pierde, por un momento justamente siente eso. Libertad, ya no hay reglas, ya no hay presión, ya no hay responsabilidades. Y claro, al inicio se siente bien, pero si te fijas, esa sensación no dura. Porque no era libertad real, simplemente escapó. Y eso se nota cuando ve en lo que podría convertirse alguien como Dientro. Alguien sin dirección, sin propósito, sin nada que lo haga avanzar. Pero el otro extremo tampoco funciona. Cuando Susan toma el control, todo parece más ordenado, pero deja de ser sano. Ya no hay errores, pero tampoco hay personalidad. Todos empiezan a comportarse igual, a pensar igual, a actuar igual. Básicamente dejan de ser ellos mismos. Y aquí es donde entra lo más importante del capítulo. Si lo piensas bien, Mordecai y Rigby siempre han sido un caos, pero nunca dejan de ser ellos, trabajan a su manera, se equivocan, flojean, rompen cosas, pero siguen teniendo identidad. Y lo mismo pasa con Skips, que es completamente distinto, mucho más disciplinado, pero igual de auténtico. Y ahí es donde Benson, sin darse cuenta, ya tenía algo que muchos otros no. Entendía que todos son diferentes y aún así pueden funcionar. La libertad que él daba no era haz lo que quieras, sino algo mucho más real. Ser tú mismo mientras cumples con lo que te toca. Y esto se puede llevar muy fácil a la vida real. Porque todos en algún punto nos topamos con personas como Susan, gente dominante que quiere que todo se haga a su manera y que poco a poco empiezan a influir en cómo piensas, cómo actúas o incluso en quién eres. Y si no sabes poner límites, empiezas a ceder. Primero en cosas pequeñas, luego en decisiones más importantes, hasta que te das cuenta de que ya no estás actuando como tú. Pero también está el otro extremo, donde piensas que ser libre es no tener responsabilidades. Y eso tampoco te lleva a ningún lado. Por eso el punto medio es lo que realmente importa. No se trata de hacer lo que quieras sin importar nada, ni de convertirte en lo que otros esperan de ti. Se trata de algo más difícil pero más real. Cumplir con lo que tienes que hacer sin dejar de ser tú en el proceso. Y creo que por eso el final es tan sencillo pero tan significativo. Benson vuelve a ser el mismo jefe estricto de siempre, sí, pero ahora entendiendo mejor a los demás. Y cuando ve a Mordecai y Rigby como siempre rompiendo las reglas, en lugar de frustrarse sonríe, porque después de todo eso era lo único que realmente no podían perder. Musculoso perdió a su padre, pero lo más duro no fue despedirse, sino descubrir que toda su vida fue una mentira. Hoy te contaré una de las historias más humanas y dolorosas de un show más. Quédate hasta el final porque el mensaje detrás de este capítulo puede cambiar la forma en la que ves la serie. Es el día del padre en el parque. Musculoso intenta llamar a su papá para felicitarlo. Sin embargo, no obtiene respuesta. Poco después, su hermano llega con una terrible noticia, su padre ha fallecido. En el velorio, Musculoso lo recuerda con cariño. No fue el mejor bromista del mundo, pero sí el mejor trailero, y su gorra era su corona. Por un momento pierde el control, pero recupera la calma al recordar su último deseo. Que sus cenizas sean esparcidas en el salón trailero de la fama. Fantasmano no puede acompañarlo, no es bueno con situaciones así. Por eso es que Benson le pide a Mordecai y Rigby que lo acompañen. Si Musculoso no logra cumplir la voluntad de su padre, jamás volverá a ser el mismo. El viaje comienza. Antes de partir, advierte que cuando se deprime puede volverse violento. Y si eso ocurre, deben hacérselo saber. Quiere escuchar algo de música, pero al intentar encender la radio, la rompe por accidente. Algo que lo llena de furia. Mordecai y Rigby logran tranquilizarlo y ante la falta de música recuerdan historias de su padre.
Papá Músculo era un amante de las bromas. Un día le dio una soda agitada que explotó en su cara. O como aquella vez que al romper la piñata cayeron escorpiones. Disfrutaban mucho haciendo bromas a otros traileros, pero las que más disfrutaba eran las que le hacía a él. Sin duda fue un excelente padre. Durante una parada para descansar, un grupo de hombres escucha a Mordecai y Rigby hablar sobre Papá Músculo. Ellos lo conocían, pero aseguran que nunca fue su amigo. Dicen que era un ridículo que fingía ser trailero cuando en realidad solo era un conductor de montacargas. Musculoso escucha todo y exige que se retracten. Sin embargo, lo que dicen tiene sentido. Las fotos que se tomaban eran falsas y su gorra no significaba nada. Su padre susurraba por la radio porque no estaba en un tráiler y fingía el sonido del claxon. Todo fue una mentira. Musculoso se quiebra, golpea con rabia la foto de su padre y dentro encuentra una carta. Papá Músculo sabía que sería descubierto y que su furia lo haría romper la foto. En la carta le explica que todo lo que hizo fue para hacerlo más fuerte. Ahora que es un hombre, debe afrontar la realidad. Aún así, desea que sus cenizas sean esparcidas en el Salón Trailero de la Fama como su última voluntad. Si lo odia tanto como para no hacerlo, lo entenderá. Mientras escribía esa carta, los traileros le recordaban que era inferior a ellos. Musculoso decide cumplir el deseo de su padre. Tal vez no fue el mejor trailero del mundo, ni siquiera fue un trailero, pero fue su padre, y eso basta. Al llegar al salón, son interceptados por unos guardias que escucharon su plan por la radio. Dicen que las cenizas no valen nada y que si quieren arrojarlas lo hagan en el basurero. Dolido por sus palabras, Musculoso regresa al auto. Mordecai y Rigby intentan convencerlo de continuar. Él se sincera. Su padre fue un fraude, crió a un hijo con sobrepeso que trabaja en un parque y sus únicos amigos son Fantasmano, Mordecai y Rigby. Aún así, arrojar las cenizas en el Salón Trailero de la Fama suena como una gran broma. Y es lo más divertido que se le ocurre en ese momento. Juntos deciden entrar por la fuerza. Comienza una persecución caótica. Los fantasmas de los traileros no permitirán que un simple operador de carretillas profane un lugar sagrado. Intentan arrebatarle el frasco, pero no lo logran. Incluso un tráiler se interpone en su camino. Pero Musculoso logra avanzar y lanza las cenizas. El espíritu de su padre aparece montando su carretilla. Le agradece por cumplir su última voluntad. Los traileros furiosos intentan eliminarlos, pero el fantasma de Papá Músculo los detiene justo a tiempo. Se disculpa por haber mentido, solo quería que su hijo se sintiera orgulloso. El peligro aún no ha pasado, así que decide distraer a los fantasmas como lo que realmente es, el mejor conductor de carretillas del mundo. Gracias a su sacrificio logran escapar. De camino a casa, Musculoso tiene algo que decir. Se ha divertido mucho, fue el mejor viaje que ha tenido. Tal vez mañana todos vuelvan a ser unas simples sabandijas, pero siempre los verá como buenos amigos. Las bromas y los insultos son parte de lo que su padre le enseñó. Eso ha sonado muy cursi. Por suerte estaban dormidos y no lo escucharon. Solo despertaron por el gas que Musculoso soltó. Musculoso perdió a su padre, pero lo más duro no fue eso. Fue descubrir que toda su vida era una mentira. Su tristeza se convirtió en ira, rompió la foto de su papá. Lo llamó farsante, sintió dolor, decepción y traición. Pero nunca dejó de amarlo. Lloró cuando otros se burlaron de él, porque no lo defendía por ser perfecto. Lo defendía por ser su padre. Pensó que era un fracasado, pocos amigos, sobrepeso, trabajo en un parque, pero nada de eso lo hacía menos valioso. Tenía amistades leales, disfrutaba la vida a su ritmo y amaba su trabajo. Las mentiras de su padre no nacieron del egoísmo, nacieron del amor. Lo hacen para proteger, para mantener viva la ilusión. Papá Músculo fingió ser trailero, pero no para presumir, sino para que su hijo se sintiera orgulloso. Sus mentiras no dañaron a nadie, fueron inocentes. Nacieron del deseo de verlo feliz y de sentirse suficiente. Tal vez no era necesario, pero lo hizo por amor. La lección es clara, las personas no siempre son lo que imaginamos, pero eso no borra el amor que nos tienen. Papá Músculo no fue el mejor trailero, ni siquiera fue uno, pero fue un padre. Y le enseñó a ser fuerte, a encontrar alegría en el dolor y a reír cuando todo se oscurece. Por eso Musculoso cumplió su última voluntad y lo hizo con una broma, porque ese siempre fue su lenguaje de amor. Mordecai y Rigby están viendo un programa japonés bien raro llamado Engáñame 2 veces. El conductor Mitsuru Shinehara presenta a un concursante de Reino Unido llamado Clive. Este ya lo había engañado una vez, ahora le pide que lo vuelva a engañar. Así que lo hace sin problema. Gracias a eso gana la oportunidad de entrar al Baka Blitz, una carrera de obstáculos que nadie ha logrado terminar.
Clive avanza bastante, pero al final se rinde y como castigo recibe un puñetazo en la cara. En eso llega Benson y les pregunta qué están viendo. Ellos le dicen que es un programa japonés, pero Benson lo llama basura y no entiende por qué les gusta. Mordecai y Rigby se molestan y Rigby le dice directo que es un aguafiestas. Benson se enoja y dice que no es cierto. Después, el locutor robot anuncia que está buscando concursantes estadounidenses. Explica que a las 4:30 aparecerá un número en pantalla y el primero que llame participará en el programa. Mordecai y Rigby quieren intentarlo, pero Benson no los deja usar el teléfono del parque porque es larga distancia. Aún así lo intentan, sin embargo Benson los descubre. Luego se esconden en el cobertizo a esperar el número. Lo marcan apenas aparece en pantalla. Justo en eso entra Benson, y los tres son teletransportados a Japón. Caen directamente en el programa, y Benson intenta explicar que fue un accidente, que ni siquiera querían participar, pero Shinehara cree que lo engañaron. Benson insiste en que no, pero el conductor decide que sí, y que por eso lo engañaron 2 veces, así que los obliga a completar el Baka Blitz. Durante la carrera, Mordecai y Rigby van sufriendo con cada obstáculo, mientras Benson sorprendentemente lo hace bastante bien. Ellos ya quieren rendirse, pero Benson los presiona para seguir. Están a punto de terminar cuando Shinehara los detiene diciendo que lleva demasiado tiempo sin golpear a alguien. Intenta darle su clásico puñetazo, pero Benson lo engaña otra vez. Lo empuja contra un obstáculo y el tipo termina golpeándose solo en la cara. Después de eso cae en la lava. Al final los tres llegan al premio misterioso y tienen 2 opciones, un portapapeles tecnológico o un viaje a un campamento espacial. Mordecai y Rigby eligen el campamento, mientras Benson se queda con el portapapeles. El robot aparece y les dice que son los primeros en completar el Baka Blitz sin recibir golpes ni morir, lo que hace que el programa básicamente falle. Luego le pide perdón a su maestro antes de desarmarse por completo. Más tarde, Papaleta los llama para ver si ya quieren que los recojan del campamento espacial, pero Benson, feliz como nunca, interrumpe diciendo que se le está pasando increíble, riéndose sin parar, mientras Mordecai le suplica a Papaleta que lo saque de ahí. Al final, lo que vivieron Mordecai y Rigby no es algo lejano, es algo que nos pasa todo el tiempo. Vemos a alguien hacer algo y sentimos esa chispa de querer intentarlo igual, ya sea un deporte, un viaje, un videojuego o incluso un estilo de vida. Pero lo que realmente estamos viendo no es la experiencia completa, es solo la parte que alguien decidió mostrar. Porque nunca vemos el entrenamiento detrás del futbolista, ni el cansancio detrás del viajero, ni el esfuerzo detrás de alguien que parece estar viviendo el sueño. Vemos el resultado y nuestra mente hace el resto. Rellena los vacíos, lo vuelve perfecto y ahí es donde nace el deseo. El problema es que cuando finalmente lo intentas, la realidad no coincide con la versión que te imaginaste. No porque sea mala, sino porque nunca fue así. Era una versión editada, una ilusión. Pero eso no significa que haya sido un error intentarlo, porque esa ilusión es lo que te empuja a moverte, a salir de donde estás, a probar algo nuevo. Sin ella probablemente nunca darías el paso. Y aunque a veces llegue la decepción, también llega algo más importante: entendimiento. Dejas de ser espectador y te conviertes en alguien que ya sabe lo que hay detrás. Porque al final no se trata de encontrar algo perfecto, se trata de descubrir la realidad por ti mismo. Porque hay cosas que solo entiendes cuando dejas de verlas y decides vivirlas. El episodio comienza en la barra de comida del parque, con Mordecai completamente harto. No es un enojo explosivo, es ese fastidio silencioso de hacer algo que simplemente no te gusta. Rigby no entiende qué pasa, para él ese trabajo está bien. Incluso le parece el mejor del parque, pero Mordecai no lo ve así, y lo que empieza como una simple diferencia de opinión rápidamente escala. Empiezan a discutir como siempre lo hacen, comparando quién es más aburrido, lanzándose insultos cada vez más absurdos, hasta que la discusión deja de ser verbal y están a punto de golpearse. Es lo típico entre ellos, no importa el tema, siempre terminan igual. En ese momento aparece Papaleta, intentando calmar la situación con actitud tranquila. Les pregunta si les gusta el trabajo, y mientras Rigby dice que sí sin dudar, Mordecai dice que no, y casi vuelven a pelearse. Pero entonces Papaleta menciona algo que cambia por completo la perspectiva. Cuando él trabajaba ahí, toda la comida era gratis. Mordecai y Rigby pasan de quejarse a devorar absolutamente todo. Empiezan a comer sin control, sin pensar, sin medir las consecuencias. Y por un momento, Rigby siente que tenía razón desde el inicio, que ese trabajo sí era increíble, pero el cuerpo no tarda en pasar factura. Después de comer en exceso, Mordecai empieza a sentirse mal y curiosamente busca algo más ligero, algo que lo haga sentirse mejor. Rigby no entiende eso, sigue aferrado a la idea de que más comida lo va a arreglar todo. Sigue comiendo, incluso cosas que ya ni siquiera tienen sentido, hasta que su cuerpo simplemente no puede más. Esa misma noche la diferencia entre los dos se vuelve evidente. Mordecai ya entendió el límite y trata de equilibrarse.
mientras Rigby sigue forzando algo que claramente ya no funciona. Y ahí ocurre lo más absurdo del episodio. El cuerpo de Rigby lo abandona, literalmente. Su conciencia queda separada, tirada en la basura, mientras su cuerpo se va por su cuenta. Al día siguiente Mordecai lo encuentra así, y aunque al inicio suena ridículo, rápidamente se vuelve un problema real. Sin cuerpo, Rigby no siente dolor, pero tampoco está completo, y aún así sigue sin entender del todo la gravedad. Skips aparece y deja algo claro: tienen que encontrar su cuerpo antes de que anochezca o lo perderá para siempre. Empieza entonces una persecución extraña pero lógica dentro del caos del episodio. El cuerpo de Rigby sin conciencia empieza a comportarse de manera completamente opuesta. Ahora busca lo saludable, come ensalada, intenta hacer cosas correctas. Mientras tanto, la conciencia de Rigby sigue con los mismos hábitos de siempre, aún estando en esa condición. Y aquí, el episodio mete algo interesante: el cuerpo de Rigby no está vacío, alguien más lo encuentra. Un físico-culturista, alguien que representa el extremo opuesto, disciplina total, obsesión por el cuerpo, pero que terminó perdiéndolo por llevarlo al límite. Ahora ve en el cuerpo de Rigby una segunda oportunidad y la toma. Cuando Mordecai, Rigby y Skips finalmente lo encuentran, ya no es solo para recuperar el cuerpo, es para enfrentar a alguien que lo valora más que el propio Rigby. El físico-culturista presume ese cuerpo, lo ve como algo que puede mejorar, controlar, perfeccionar. Pero Rigby, al verlo desde afuera, siente algo distinto: rechazo. Porque por primera vez está viendo su propio cuerpo como algo ajeno. La situación empeora y termina en una persecución. El físico-culturista huye, aprovechando un cuerpo que no es suyo, mientras los otros intentan alcanzarlo antes de que sea demasiado tarde. Todo se vuelve caótico hasta que finalmente Rigby logra enfrentarlo directamente. Y ahí ocurre el momento clave. Las dos conciencias pelean por el mismo cuerpo, no es solo físico, es simbólico, para saber quién merece estar ahí. Al final, el fisicoculturista pierde y Rigby recupera lo que era suyo. Pero no es una victoria limpia, ya que termina arrollado, destrozado, golpeado, agotado, y aún así lo quiere de vuelta, porque ahora entiende su valor. El episodio cierra donde empezó, en la barra de comida, pero ya nada es igual. Rigby está completamente lastimado, en silla de ruedas, y ahora sí admite lo que antes negaba: ese trabajo es horrible. Y Mordecai le revela la última verdad: la comida nunca fue gratis, solo Papaleta tenía ese privilegio, todo lo que comieron ahora lo tienen que pagar. Eso les llevará mínimo 6 meses de trabajo. De este capítulo de Un Show Más podemos sacar algo que suena obvio, pero que en la práctica casi siempre olvidamos. Ningún exceso es bueno. Rigby no pierde su cuerpo por accidente, lo pierde porque cruza un límite. Sigue comiendo incluso cuando ya se siente mal, convencido de que más de lo mismo lo va a hacer sentirse mejor. Y ahí está el error: pensar que podemos seguir empujando algo que nos está haciendo daño. En el episodio la consecuencia es absurda: su cuerpo lo abandona para buscar hábitos saludables. Pero en la vida real no pasa eso. Tu cuerpo no se va, se queda contigo, y ahí está lo peligroso, porque eres tú quien vive las consecuencias. Y no es solo Rigby, el fisicoculturista representa el otro extremo: disciplina llevada al límite, ejercicio sin descanso, probablemente incluso abuso de cosas que ni se dicen, y termina igual, perdiendo su cuerpo. Dos caminos distintos, pero con un mismo resultado. Y ahí es donde el mensaje deja de ser simple y se vuelve real. No importa si algo es bueno o malo, llevado al exceso te destruye igual. Comer sin control te hace daño, pero obsesionarte con el ejercicio también. Porque el problema no es la actividad, es la falta de límite. Y eso aplica para todo. Porque muchas veces creemos que mientras algo no sea malo podemos hacerlo sin límite, y no es así. Incluso lo bueno, en exceso, se vuelve dañino. Por eso la idea no es dejar de hacer las cosas, es buscar un punto medio. Porque el equilibrio no suena emocionante, pero es lo único que realmente podemos sostener. Si te han gustado estas historias, me ayudarías mucho suscribiéndote al canal y dejando tu like. También déjame en los comentarios qué otras series te gustaría ver en el canal. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.